Buenos días, chicos. En el día de hoy comenzamos la última unidad del curso. Como están viendo, se refiere a las biomoléculas. Las bases moleculares de la vida, biomoléculas, antes se pensaban que eran biomoléculas porque eran sintetizadas por los seres vivos. En este momento, después de haber logrado sintetizar la urea en el laboratorio, ya esa definición cambió y se consideran biomoléculas porque forman parte de los seres vivos. Específicamente vamos a hablar de carbohidratos, proteínas y lípidos en ese orden. En el video de hoy vamos a hablar de los dos primeros. Carbohidratos o glúcidos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno que tienen como unidad estructural, o sea, como pequeña unidad, el monosacárido. Cuando estudiamos Oparin, ustedes recuerdan que en la etapa de polimerización se hablaba así porque se formaban compuestos orgánicos más complejos a partir de muchas estructuras más pequeñas, en este caso sus unidades estructurales, y para los glúcidos va a ser el monosacárido. Los glúcidos se consideran o se clasifican de acuerdo a la cantidad de monosacáridos que tengan. Obviamente, si tienen una sola unidad estructural van a ser monosacáridos. Si tienen hasta 10 monosacáridos se consideran oligosacáridos. Y si tienen más de 10, polisacáridos. Para formar moléculas más complejas, estos monosacáridos se van a unir por enlaces glucosídicos. Aquí están viendo en la pantalla una representación de la formación del enlace glucosídico. Ya están viendo aquí que tengo un monosacárido, reacciona con otro monosacárido y vamos a observar lo que ocurre con estas dos moléculas o estos dos grupos funcionales de hidroxilos. Se va a desprender agua, ¿verdad? Y por deshidratación, ya esto lo hemos dado en otras funciones químicas, se forma el enlace glucosídico, que no es más que la unión por un átomo de oxígeno. O sea que el enlace característico de los monosacáridos va a ser el enlace glucosídico. Ahora, los monosacáridos, vamos a hablar primero de la unidad estructural. Los monosacáridos dijimos que eran las pequeñas unidades y van a tener una doble clasificación. Vamos a fijarnos primero en la primera clasificación y esta tiene que ver con la cantidad de carbonos que tienen en su estructura. Como están viendo aquí arriba en el ejemplo, tienen triosas, tri viene de 3 obviamente, y la estructura tiene 1, 2, 3 carbonos. Quiere decir que en cuanto al número de carbonos, los monosacáridos pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y hasta heptosas. O sea, de 3 a 7 carbonos. ¿Ya? Fíjense que lo caracteriza la terminación osa. ¿Ok? Ahora, aquí abajo veo lo mismo. Tengo triosa, en este caso pentosa y en este caso hexosa, porque tienen 3, 5 y 6 respectivamente. Ahora, la segunda clasificación es muy fácil. La segunda clasificación es porque el grupo funcional de los monosacáridos o de los carbohidratos, en este caso, es el grupo carbonilo, un grupo que ya conocemos de las cetonas. Lo ven aquí. Las cetonas y los aldehídos tenían como grupo funcional al grupo carbonilo, un C, un carbono con doble enlace con oxígeno. Lo estoy señalando acá. Si el monosacárido posee a ese grupo carbonilo como mismo lo tenían los aldehídos, o sea, en la punta, en el extremo de la estructura, esos monosacáridos van a ser clasificados como aldosa. Aldosa viene de aldehído, porque su grupo funcional está en el extremo. Por el contrario, si su grupo funcional está en el intermedio de la cadena como una cetona, ese monosacárido se va a clasificar como una cetosa. Aquí tienen 6 ejemplos, ¿verdad? Los de arriba aldosas porque tienen su grupo funcional en el extremo, los de abajo cetosas porque lo tienen en el intermedio de la cadena. Ahora, dijimos que de acuerdo a la cantidad de monosacáridos que tuvieran, se clasificaban en oligosacáridos o polisacáridos. Los oligosacáridos contienen hasta 10 monosacáridos, unidades de monosacáridos. Pero dentro de los oligosacáridos me voy a dedicar a estudiar específicamente la formación de 3 compuestos de gran importancia que se consideran disacáridos, y di viene de 2, ¿verdad? Porque los 3 poseen 2 monosacáridos en su estructura, o sea, si se fijan es un monosacárido, 2 monosacáridos unidos por el enlace glucosídico. Estos 3 disacáridos de gran importancia son
La sacarosa, como están viendo acá, la sacarosa se forma por la unión de una molécula de glucosa, que es un monosacárido, y una molécula de fructosa unida por enlace glucosídico. La sacarosa es también conocida como azúcar de mesa. En la maltosa, que también va a ser un disacárido porque está formado de 2 monosacáridos, esos 2 monosacáridos van a ser 2 moléculas de glucosa unidas por enlaces glucosídicos, la maltosa o leche de malta. Y en este caso, azúcar de malta. Y en este caso, la lactosa, que va a ser el azúcar de leche, que va a estar formada igual por 2 monosacáridos, por eso igual es un disacárido, y esos 2 monosacáridos van a ser la galactosa y la glucosa unidos igual por el enlace glucosídico. Ahora, cuando hablamos de un polisacárido, estamos hablando de un compuesto que tiene más de 10 monosacáridos. Estos polisacáridos son moléculas de alto peso molecular y tienen muchísima importancia biológica. Y recuerden que la importancia biológica se da debido a la función que realizan en los organismos. En este caso, los polisacáridos van a tener 2 funciones grandes, dos funciones importantes. La primera, función estructural. ¿Por qué función estructural? Ellos van a formar parte de estructuras en los organismos. Bien, en el ejemplo están puestos. Forman parte de la pared estructural de bacterias el peptidoglicano. Vamos a recordar que las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de peptidoglicano en gram positivo y gram negativo de acuerdo a la tinción. Eso lo vimos en grados anteriores. En los protistas están formando parte de la pared celular y es el agar. En los hongos, la pared celular de hongos específicamente es de quitina y la quitina es un polisacárido. En plantas, su pared celular es de celulosa y hemicelulosa, todos polisacáridos con función estructural. En el caso de los invertebrados, su exoesqueleto también posee quitina. En este caso, los 5 ejemplos están dados por función estructural de los polisacáridos. Ahora, también poseen una función de reserva. En caso de las plantas, el almidón, ¿verdad? Cuando comemos yuca, cuando comemos papa, es almacenamiento, función de almacenamiento. Mientras que en los animales se encuentra el polisacárido glucógeno, que es la forma de almacenamiento en el hígado de la glucosa. Recuerden cuando hablábamos de la regulación endocrina, hablábamos que los niveles de glucosa se regulaban cuando había mucha glucosa. Esta insulina iba y disminuía ese nivel, aumentando o pasando esos excesos de glucosa en forma de glucógeno al hígado. Como dato importante, quiero hablarles de que también los glúcidos tienen función de fuente de energía y esta es la más importante, la fuente de energía. Y como fuente de energía súper importante está la glucosa. Recuerden que la glucosa es la molécula que interviene en el proceso de respiración celular con el cual obtenemos energía metabólicamente utilizable. Vamos entonces al segundo grupo de compuestos que van a ser las proteínas. Las proteínas, en este caso, van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Yo quiero que ustedes observen aquí, vamos a recordar los grupos de los que está formado un aminoácido, que es la unidad estructural de la proteína. Y aquí tengo señalando el grupo carboxilo de los ácidos carboxilo, por eso aminoácidos. Aquí tienen al grupo carboxilo, mientras que aquí tienen al grupo amino, ¿verdad? Por eso aminoácidos, ¿ok? Ahora, según la cantidad de aminoácidos, estas proteínas se pueden clasificar en, o este grupo se puede clasificar en. Si la estructura tiene hasta 10 aminoácidos, es un oligopéptido. Si tiene de 11 a 50 es un polipéptido y si supera las 50 unidades de aminoácidos ya lo puedo considerar una proteína. Estas unidades se van a unir obviamente por un enlace peptídico. Van a ver aquí que el grupo carboxilo de una unidad de aminoácido se une con el grupo amino de la otra, igual pierde una molécula de agua, o sea, se deshidrata, dando lugar a lo que está encerrado en este cuadrito, ¿verdad? Que va a ser el enlace peptídico que lo caracteriza. Las proteínas, ya como tal, estoy hablando de estructuras de más de 50 aminoácidos, presentan 4 estructuras o niveles de organización. Esas estructuras van a ser la estructura primaria, y la estructura primaria está dada por el orden de los aminoácidos. Cuando hablamos en genética molecular y nosotros sintetizamos proteínas a partir del ADN, nosotros dijimos que si el orden
el orden de los aminoácidos en una proteína se cambia, cambia la estructura de la proteína y cambia la función de la proteína. ¿De acuerdo? Por eso la estructura primaria, la básica, es el orden de esos aminoácidos. ¿Ok? Ahora, la estructura secundaria tiene que ver porque esas cadenas de aminoácidos se pueden plegar, pueden formar cadenas hélices que pueden ser alfas o betas. Y aquí la ven, ¿verdad?, representada como la estructura secundaria. Si una proteína tiene esta estructura, entonces tiene una estructura secundaria. Una estructura terciaria es cuando ocurren plegamientos que le dan un carácter tridimensional a la molécula. Y en ese caso la molécula tendría una estructura terciaria. Ahora, la estructura cuaternaria va a estar especificada en proteínas que tienen más de 4 cadenas, como el caso de la hemoglobina. Son estructuras mucho más complejas. Recuerden que la hemoglobina tiene 4 cadenas de aminoácidos unidos también por una unidad de hierro, que es lo que le da el sabor ese característico. Ahora, por último, las proteínas se pueden clasificar teniendo en cuenta 2 criterios. Las proteínas pueden ser, según su estructura, proteína simple. Esta es cuando está formada solamente por aminoácidos, o sea, yo solamente me invento glicina, lisina, serina, solamente aminoácidos en su estructura, mientras que la conjugada, cuando considero que una proteína es conjugada, es porque además de los aminoácidos presenta grupos prostéticos, que quiere decir un monosacárido, quiere decir una base nitrogenada, o sea que además de aminoácidos posee estructuras diferentes. En el caso de la clasificación según sus características, esto es de acuerdo a cómo se ve la proteína, cómo funciona la proteína. En el caso, por ejemplo, de la globular, es una proteína que tiene una estructura esférica, suave, compacta y es soluble en agua. Un ejemplo clásico de una proteína globular es la hemoglobina. En el caso de la fibrosa, es una proteína dura, es una proteína que no es soluble en agua y es el clásico ejemplo de la queratina. Ahora, las propiedades de las proteínas, y esta parte es de gran importancia porque de aquí depende el deber que ustedes deben hacer. Las propiedades de las proteínas son 4 las más importantes. La especificidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Las proteínas son específicas para cada especie. De hecho, de aquí proviene el tema de ser compatible o no con otra persona para un trasplante de órganos, ¿verdad? Y esa especificidad de la proteína está dada por la estructura primaria, o sea, por el orden de los aminoácidos. Está diseñado en el código genético que tenga un orden específico para su función. La desnaturalización de la proteína también es otra propiedad y estamos viéndolas constantemente. Cuando hablamos de desnaturalización es que algo pierde sus características, algo pierde sus propiedades. Y vamos a pensar, por ejemplo, cuando freímos un huevo, ¿verdad? La clara del huevo pierde completamente sus propiedades solamente con caer en el aceite caliente. Cuando le echamos limón a la leche, también pierde sus propiedades y eso es una forma de desnaturalización. Las proteínas pierden sus propiedades y obviamente su función debido a cambios bruscos de temperatura y pH. Anfoterismo. El anfoterismo es una capacidad que tienen las proteínas de reaccionar como bases frente a los ácidos y como ácido frente a las bases. Y esto obviamente se lo da porque recuerden que tienen 2 grupos funcionales, el carboxilo, que le da carácter ácido, y el amino, que le da carácter básico. La actividad óptica, que es la última propiedad de las proteínas que vamos a estudiar, la actividad óptica tiene que ver con la capacidad que tienen las proteínas de desviar el plano de luz polarizada cuando están en disolución. Si lo desvían a la derecha, son proteínas dextrógiras. Si lo desvían a la izquierda, son proteínas levógiras. Por último, vamos a hablar de la importancia de las proteínas. En algunas literaturas se considera, y obviamente todas las biomoléculas son importantes, pero yo considero que las proteínas son una de las biomoléculas de más importancia debido a la gran cantidad de funciones que realizan. Aquí hay unos cuantos ejemplos de funciones y vamos a hablar, por ejemplo, de las funciones de defensa. ¿Por qué se dice que las proteínas tienen funciones de defensa? Por ejemplo, las inmunoglobulinas son anticuerpos que se generan ante el ataque de un agente patógeno y son de naturaleza proteica.
La enzimática, siempre en otras ocasiones les he hablado mucho de la digestión. Cuando comienza la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos en la boca, se utiliza la ensalivación. ¿Por qué? La saliva tiene una enzima de naturaleza proteica llamada amilasa salival y hace que se acelere la degradación del carbohidrato. Eso es función enzimática, acelera la reacción o la velocidad de la reacción. La función reguladora, en este caso, la tenemos clara con la insulina, el glucagón, son hormonas de naturaleza proteica que regulan los procesos fisiológicos del organismo. Como función estructural, tenemos que las proteínas, al igual que los lípidos, que ya lo veremos en la otra clase, se encuentran en estructuras, lo mismo celulares, como el caso de las membranas citoplasmáticas, como del organismo, en el caso, por ejemplo, de la queratina, en el pelo, en los cuernos, ¿verdad? Ahora, como función transportadora tenemos el ejemplo clásico, aquí ven la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno en los vertebrados, mientras que en los invertebrados encontramos a la hemocianina como proteína transportadora. Y en el caso de la contractibilidad, que aquí tenemos a la actina y a la miosina que intervienen en los procesos de contracción muscular. Bueno, chicos, espero que haya sido de utilidad y que les sirva para cumplir con el deber que se les envió. Ahora mismo no te escucho.